Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos hermanos de este hermoso planeta Tierra. Yo soy Lady Nada. Llevo una rosa roja en mis manos, y la coloco en el corazón de todo aquel que esté abierto a recibirla en este momento. Ella no permanecerá allí por mucho tiempo, llenará su corazón de energía, de amor, de luz y se disipará con el tiempo. Hermanos míos, somos muchos, y a menudo se sorprenden con pequeños pensamientos tridimensionales, pensando en la importancia de las opciones. ¿A cuál de nosotros elegir? ¿A quién de nosotros deberían pedir ayuda? Somos muchos, ¿cuál elegir? Comprendan que no tiene importancia ser mejor o menos significativo que los demás. Cada uno de nosotros tiene un papel asignado por el Padre Madre Dios, y este papel lo cumplimos con mucho amor y mucha paz en el corazón. Es como una gran industria. Están los que están en la cima, quienes toman las decisiones, quienes crean los procesos, y cada capa en ese organigrama asume funciones diferentes. Pero, ¿quién hace realidad la fábrica? ¿Quién crea el producto? ¿Quién lo prepara para que esa industria sobreviva? Son los que están ahí abajo. Son empleados o funcionarios, como quieran llamarlo. Existen tantos nombres que ni siquiera sé cuál usar. En mi época eran empleados, hoy en día hay varias formas de llamarlo, pero todas conducen al mismo sentimiento. Para muchos, inferioridad. Entonces, pensemos, ¿por qué los de abajo se sienten tan inferiores? ¿Por qué se someten? ¿Por qué no tienen voluntad propia? ¿Por qué no deciden nada? Están allí simplemente haciendo lo que les dicen. Pero pensemos de otra manera. Ustedes, que están en esa base, que creen ser tan inferiores, son quienes lo hacen posible. Porque si no se creara, si no se produjera, esa industria no tendría productos para vender. Porque quien está arriba, quien toma las decisiones, muchas veces no es capaz de crear el producto. Entonces, yo diría que esta pirámide está mal, este organigrama está mal. Los que realmente lo hacen posible, son los que deberían estar arriba, porque sin ellos no saldría nada, no se produciría nada. Pero, debido a la estructura misma de su sociedad, es necesario humillarlos con este inmenso sentimiento de inferioridad, y muchas veces, incluso enojo, por estar en una posición tan subordinada. Pero entonces, veámoslo desde el otro lado. Ya que te sientes tan mal, ¿por qué no intentas mejorar? ¿Por qué no intentas prepararte para ir a las capas superiores? Muchos hacen esto, y llegan a capas muy altas. Entonces, sentarse y llorar, quejarse, maldecir, no resuelve el problema. Si te sientes tan mal, busca alternativas para mejorar, para crecer. Este es el concepto de su sociedad. Hay quienes mandan y quienes obedecen. ¿No es así como lo dicen? ¿O no debería ser así? Los que crean oportunidades de empleo y ustedes, que trabajan para producir en conjunto. ¿No debería ser así? ¿No debería ser una gran familia trabajando todos por el mismo objetivo? Sacar al mercado productos bien hechos y de calidad, para que los de arriba simplemente crean y, como ustedes dicen, manden. Vean la importancia que tienen los de arriba, para su propia prosperidad. Porque sin ustedes, no habría industria. Entonces, entiendan que con este ejemplo estoy tratando de decir lo siguiente. Hay una cadena en su mundo. Existen esas capas de superioridad e inferioridad, que su propia sociedad les recuerdan todo el tiempo. Ustedes están ahí, en el fondo. ¿Por qué? Si se esfuerzan y lo desean, pueden llegar a la cima.
Nadie nace para ser un subordinado. Todo el mundo nace con opciones, y son las elecciones las que los hacen permanecer en la capa más baja o ascender a capas superiores, y tal vez, algún día incluso, estar en esa posición dominante. Bien, hagamos un paralelo. Aquí llamaré paraíso al lugar donde estamos todos nosotros, los seres de luz. ¿Existe tal organigrama para tener un jefe? Que en este caso sería Dios Padre Madre, y todos nosotros abajo, cumpliendo nuestras misiones como subordinados, ¿o? No, no es así. Todos somos parte del todo. Todos sabemos que contribuimos al todo, no a nosotros mismos. Claro que hay seres que tienen mayor actividad y toman grandes decisiones. Pero, al igual que ustedes en su mundo, si no fuera por otros seres, no pasaría nada. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Porque los demás seres no somos subordinados. Todos somos iguales. Pero somos nosotros quienes hacemos que todo suceda. La gran verdad es que no queremos audiencia, no queremos aplausos. No necesitamos esto, porque tenemos amor incondicional, y todo lo que hacemos es por el bien de todos, no por nuestro propio bien, ni para destacar individualmente. Entonces, operamos en muchos puntos del universo, no solo aquí en el planeta Tierra, y podemos avanzar en nuestra evolución exactamente de esta manera. Al igual que ustedes, nos preparamos y ascendemos de nivel, subiendo de posición. Pero sin superioridad ni inferioridad. Recién con cada puesto asumido, las responsabilidades aumentan mucho. A muchos de nosotros nos gusta quedarnos donde estamos. Como tú. No está bien, ya tengo suficiente trabajo, no quiero crecer más. Soy feliz en lo que hago, y ellos se quedan en donde están con mucho amor en mi corazón, y hay quien quiere ascender, evolucionar siempre, y la escalada de la evolución continúa porque así lo quieren. Esa es su alma. La gran diferencia entre nosotros y ustedes es que no tenemos ego. No hay superioridad ni inferioridad. No es porque un ser esté en una dimensión superior que sea mejor que otro. No lo es. Él está allí por elección propia. Si yo elijo ir allí, también llegaré, y si decido quedarme aquí, también está bien. No me siento menos que nadie, ni superior a nadie. Pero todos trabajamos juntos con una sola mente. En este proceso de ascensión del planeta Tierra, todos estamos actuando. Nadie está sobrecargado. No hay uno que haga más mientras los demás descansan. No. Todos trabajamos, todos nos involucramos en el proceso como un todo, para el todo. Para ustedes. Entonces, cuando uno de ustedes piensa, ¿a qué ser voy a llamar? No se preocupen. No existe tal cosa como llamar al que casi nadie llama, y dejar olvidado a otro. Eso no existe para nosotros. Porque somos parte del todo. Es como si, en el momento en que eliges a uno de nosotros, todos nos uniéramos y creáramos una energía para servirte. Siempre somos todos aquellos a quienes sirves. Así que dejen de pensar en a quién llamar, y en si eso nos dará celos. Eso no existe. Lo superamos hace mucho tiempo, porque eso es ego. Todos somos iguales ante Dios Padre Madre, pero cada uno tiene su rol, su propia función, y somos partes importantes de este todo. Si uno de nosotros deja de hacer su trabajo, se crea una brecha y hay un problema que resolver. Así que siempre estamos listos. No dejamos huecos. Nunca descansamos. No tenemos vacaciones. Pero trabajamos con amor,
porque ese es nuestro papel. Cuidar el universo y cuidar a los seres. Así que recuerden siempre. Voy a llamar a fulano de tal, a uno de nosotros, y les aseguro que no será solo ese ser el que los ayude. Siempre será una hermosa mezcla de todos nosotros, donde cada uno pone un poquito de su amor, a su manera, y toda esta suma llega a ustedes. Miren qué maravilloso es nuestro paraíso. Hermanos míos, no se preocupen por a quién llamar. Solo preocúpense por pedir ayuda. Chicos, allá arriba, ayúdenme. Sencillo. No hacen falta tantas florituras, ceremonias o altares para llamarnos. Usen sus propias palabras. Porque lo que nos hace responder a una llamada es el corazón. Si tu corazón está apretado, necesita ayuda y pide con mucho amor. Todos estamos ahí. A través de una sola persona, serás ayudado. No hay separación como la que tienen en el planeta. Hay una gran energía. La suma de todas las energías de todos los seres que conocen, y de muchos que ni siquiera imaginan. Es esta suma la que los afecta cuando piden ayuda. Así que no se preocupen por a quién llamar. Porque recibirán la ayuda de todos. No hay celos. Solo una inmensa felicidad cuando nos piden ayuda. No tienen idea de lo felices que nos sentimos, al ejercer eficazmente el poder que tenemos en cada uno de ustedes. Gracias, yo soy Lady Nada. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.